Nos encontramos aquí con el doctor Moisés Resnick de Beit Shalom en la Ciudad de México. El doctor Moisés Resnick es un judío que cree en Yeshua, en Jesús, y nos va a contar acerca de su experiencia y su vivencia como un judío y cómo llegó a la fe en Yeshua y cuál es el ministerio que ahora tiene dentro de su misión como judío. Pues muchas gracias, muchísimas gracias, Rubén, por invitarme. Fue una linda sorpresa este WhatsApp en estos días. Y bueno, estoy para servirles y soy el doctor Moisés Resnick. Me gusta que me digan Moy, también me pueden decir otras cosas, pero no me gusta que digan ni pastor, ni rabino. Soy Moy para ustedes y sí, soy judío de nacimiento, de papá, de mamá, de abuelos. Mis abuelos, 3 de mis 4 abuelos son ashkenazim, o sea, de Europa del Este. Y obviamente ya murieron, pero escaparon en los pogroms. Acuérdate que de 1895 a 1911 hubo todas las guerras de los zares, ¿no? Los famosos pogroms o la revolución bolchevique, también conocida, donde mataban a los judíos. De hecho, los que mataban eran cristianos o católicos con la cruz y los decapitaban. Y mis padres, mis abuelos huyeron de eso al primer barco que pudieron alcanzar, y aterrizaron en Veracruz, México. Entonces, y mi otro abuelo es de descendencia árabe, de descendencia siria, y también hubo persecución en Siria y en Líbano para los judíos, y también la misma historia, se conocieron en México, y bueno, mis padres ya nacieron mexicanos, ya son mexicanos, yo soy mexicano, soy la versión kosher del taco, o la versión picante de la matzebol, como quieras verla. Y bueno, soy judío y en 2007 tuve un encuentro con Yeshua, un encuentro literalmente personal con el Espíritu de Dios, que yo no sabía que era el Espíritu de Dios. Y estás hablando con un judío que fue muy involucrado en el judaísmo de México, en el liderazgo de México. Fui presidente de la Noara Tzioni de México, Roshken, que es la comunidad sionista de México, la juventud sionista de México, una de las organizaciones, porque hay muchas, consultor del Centro Deportivo Israelita, que en Estados Unidos lo conocen como JCC. Soy consultor, estudié en el Colegio Israelita de México, Bar Mitzvah, circuncidar los 8 días, igualito que Pablo. Y tuvimos un encuentro parecido al de Pablo, literal. Y bueno, soy doctor quiropráctico y la idea fue que en un día, o sea, mi esposa y yo estamos siempre en cursos. Soy una persona muy, muy amante ávido de conocimiento. Me gusta mucho estudiar, me gusta mucho cuestionar. Soy rebelde por naturaleza, pero no rebelde sin causa, sino rebelde con causa. Perdón. Y un día me dice, vamos a un seminario. Nuestro matrimonio estaba bastante mal. Yo andaba en el mundo mundial, un quiropráctico muy exitoso en Cancún, convertible, ya sabes, viviendo la vida loca. Y en ese seminario es un encuentro cristiano. Yo doy cursos de liderazgo, además de ser quiropráctico tengo una compañía que se llama Impulso, Motivación Personal, y me dedico a asesorar empresas muy grandes como Bancomer, Pepsi, la Casa de Toño en México, que es sin duda uno de los restaurantes más importantes. Y entonces dije, bueno, voy a ir a este curso a ver qué aprendo. Siempre como maestro tienes que aprender más. Y a la hora del Espíritu de Dios, lo que ustedes llaman el Espíritu Santo, me caigo y empiezo a hablar lenguas. Ok. Pero es algo que yo no había leído nada. O sea, yo conocía el Tanaj, lo conocía bastante bien el Tanaj, porque en la escuela Yiddish en la Israelita de México, pues el Tanaj es parte de así como geografía, química, esto lo tienes que llevar. No lo estudias de una manera religiosa, y yo siempre me peleaba con los rabinos. O sea, de hecho fue muy interesante porque la semana pasada estoy en una de mis clínicas en Polanco, donde hay muchos judíos, y llega el Hazán, el rabino, que me hizo mi bar mitzvah, y me hizo la vida imposible. No te imaginas cómo me hizo la vida imposible. Yo lloré. A los 3 años le dije a mi papá, yo no voy a hacer mi bar mitzvah porque este señor me grita porque canto feo. Literal, me hizo llorar.
porque los rabinos creen que si cantas bonito te vas a ir al cielo. No sé, tienen sus rollos muy, muy mala onda, la verdad. Ahorita hablamos de ese punto. Y yo me peleaba con él, y se llama el Hazan Moshe Mendelssohn. Me lo acabo de encontrar la semana pasada y me dice, ¿tú qué haces aquí? Le dije, soy el dueño de esta clínica. Le dije, pero no te voy a hacer sufrir lo que tú me hiciste sufrir a los 13 años. Y le dije, yo sí te voy a tratar bien. Yo voy a tener la misericordia de Yeshua, ¿no? Amén. Y bueno, me peleaba con los rabinos constantemente. Yo no sabía por qué, la verdad yo no sabía por qué, pero constantemente tenía choques con los rabinos cuando hacíamos algo en la Noara Tzioní y era un rollo religioso. De hecho, fui socio fundador de la comunidad judía de Cancún. Imagínate, ¿no? O sea, fui socio fundador de la comunidad judía de Cancún con buenos amigos. La mayoría estamos casados mixtos. Yo estaba casado con una judía en ese momento, después me acabé divorciando, y luego me casé con la que es hoy mi esposa, que ya es otra historia, pero ella es anusía y es criptojudía, o lo que feamente soy el marrano, pero es el término de judíos sefaradín que llegaron a México. Y cuando la comunidad judía de Cancún, cuando viene ya se hace grande la comunidad, llega lo que llaman el comité central, que el comité central es como... pues como los fariseos, pero no son los fariseos porque como los que coordinan toda la comunidad. Ellos toman las decisiones de toda la comunidad judía de México, y llega el comité central y nos dice, vamos a traer un rabino. Y entonces yo me paré y les dije, no, esta comunidad se hizo antirrabínica, ve los estatutos. O sea, se hizo inclusiva, no se hizo religiosa, se hizo por un rollo de pertenencia. Si nos hubiera interesado una comunidad religiosa, no nos vendríamos a la playa a Cancún, la verdad. Y bueno, desgraciada o agraciadamente se movió hacia allá, y cuando metieron al rabino yo me salí. Yo les dije, yo no vengo aquí, no es mi interés. Moisés, ¿y este es Chabad o es otra organización? Porque sé que Chabad está en la zona hotelera. El rabino que trajeron sí fue de Chabad, sí, Chabad, Chabad son los mejores evangelistas en el judaísmo, por mucho. Por mucho. Ellos sí hacen proselitismo, ellos hacen eso, que no es muy común en el judaísmo. Ahora, a mí me encanta porque si me desvío y voy rápido, me dices, porque luego mi mente va como a 10,000 por hora. Adelante, entonces adelante. Me frenas. Y la verdad me gusta el micrófono, la neta. Entonces me dice sí, me desvío. Y entonces es muy interesante porque Chabad es increíble. O sea, a lo que me refiero son gente que me da mucha tristeza por ellos. Son sumamente religiosos, muy estudiosos, siguen las 613 leyes y están tan cerca de la tradición y tan lejos de Dios. Ellos creen en un Mesías que se llama Moshe Schneerson, que nunca pisó Israel. Nació en Nueva York. Y tú vas a Israel, ¿no? Yo viví en Israel ya 2 veces, viví de los 18 y luego me volví a vivir, ya viví 2 veces en Israel. Mi hebreo es bastante decente. No perfecto, pero decente. Puedo hablar perfecto, me cuesta trabajo leer la escritura, pero bueno, porque el hebreo bíblico es un poquito diferente, pero el hebreo de calle lo manejo perfecto. Y tú puedes ir caminando en Israel y en los postes de luz hay esos panfletos que dice Baruch haba Melech Meshiach, bienvenido el rey Mesías, y una foto de este cuate que nunca pisó Israel. Y tú puedes ser un judío Chabad y entras perfectamente a Israel. O sea, te dan aliyá, te dan pasaporte, te dan una teudat zeut, se llama una... Teudat zeut es como tu email, tu pasaporte, ¿no? Tu citizenship, como para ti en Estados Unidos. Tu green card. Pero si eres judío mesiánico, no entras a Israel. A Israel lo primero que dicen es, crees en Yeshu. ¿No? Le dicen Yeshu, que es el desechado, en lugar de Yeshua. Y si dices que sí, no entras. O sea, te dejan entrar como turista, pero no te dan una teudat zeut. Entonces, es increíble que en Israel puedas tener a un religioso que cree en un Mesías que nunca vivió en Israel, que nunca tocó Israel, y mucho menos nació en Betlehem, como la profecía de Miqueas 5:2, porque el Mesías tenía que ser en Betlehem. Está clarísimo en la profecía del Tanaj de Miqueas 5:2, y entras, ¿no? Claro. Pero bueno, entonces regreso a cómo llegué. Entonces, me llega el Espíritu Santo en ese encuentro, me caigo, empiezo a hablar lenguas y yo no entiendo nada. Mi corazón estaba ardiendo de amor. Así le digo a este cuate, el líder, que hoy por hoy es muy buen amigo, Ronnie Servino. Y digo, Ronnie, se siente muy bien aquí, pero aquí no se siente bien.
Entonces el judío cuestiona. Y en, perdón, y en el judaísmo te han vacunado en contra de creer en Jesús. En el momento que tú crees en Jesús, estás expulsada de la comunidad, estás fuera, ya nadie hace negocios contigo, te corren de tu casa, te desheredan. O sea, el creer en Jesús es lo peor que puede suceder en el judaísmo, porque para el judío Jesús significa muerte, no vida, por la historia tan fea que hemos tenido. No es un rollo teológico, es un rollo histórico. Por eso aquí tengo mi libro, ¿no? Que lo puedes comprar en Amazon. Aquí está. Perdón, gracias y revelación. Okay. PGR, que en México es Policía General de la República, pero por eso lo puse así. Perdón, gracias y revelación. En inglés se llama FBI, Forgiveness, Being Thankful and Insight to Prophecies. Lo puedes conseguir en Amazon. Buscas Perdón, gracias y revelación, Moisés Resnick en Amazon, lo puedes bajar ahí. O si lo quieres físico, me escribes y ya te lo mando. Excelente. Sí, lo vamos a compartir en la página para que puedan adquirirlo. Gracias. Y entonces yo me levanto con esa duda, con ese miedo, y te empiezo a tener un conflicto horrible. Es un conflicto bastante complicado. Entonces me acerco con Ron y le dije, mira, está padrísimo este rollo, lo siento bien aquí, pero pues he estado en muchos seminarios, eso puede ser un rollo emocional. Le dije, pero aquí no puede ser porque Jesús no puede ser el Mesías. Así le dije. Y él me dijo, ¿por qué no? Y le dije, porque no cumple todas las profecías. Que es una objeción real y además verdadera. Y no hay que minimizarla. El cristiano la minimiza. El cristiano me dice, sí cumplió todas las profecías. No es cierto. No ha cumplido todas las profecías porque las profecías de la segunda venida no las ha cumplido. Entonces, obvio que no ha cumplido eso. Y entonces él me contesta una típica respuesta cristiana, así de, claro, cumplió 365 profecías. 365, ¿de dónde se las sacó? Por el calendario nada más. Y me dice, búscalas, pero me sembró una duda. Okay. Entonces, en ese momento le pedí perdón a mi esposa, dejé de andar en malos pasos, literalmente hubo una transformación en mi corazón gigante, o sea, fue así el cambio. Restauró el matrimonio, y entonces yo llegaba a tu casa y le dije a mi esposa, mira, le voy a dar a este Jesús una semana de chance. Si en una semana no me convence, olvídalo. Y entonces yo llegaba a tu casa y no dormía bien y tenía así como muchos sueños. A la semana siguiente voy a la iglesia esta que se llama Casa sobre la Roca. Y el líder, en paz descanse, Ramiro me dice, entonces tú eres judío mesiánico. Le dije, eso no existe. Me dice, ¿cómo que no existe? Le dije, sí, si eres judío y crees en Jesús, ya no eres judío. Lo típico con lo que yo crecí. Claro. Y me dice, búscalo. Y entonces yo llego a tu casa y literalmente, yo soy como muñeca. A las 11:30 me agacho, pues, cierro los ojitos, así. Y a las 11:30 me dormía como siempre. 11:30 me he dormido como toda mi vida, no sé, muchos años. Y a la 1:30 de la mañana sentía un jalón físico. Escucha esto, físico. Sentía que alguien me jalaba. Y escuchaba una voz que me decía, vete a estudiar. Yo volteaba y mi esposa estaba dormida. Me levantaba la computadora y entonces dijo este cuate, ¿cómo? Judíos mesiánicos. Y entonces pongo en la computadora judíos mesiánicos. ¿No? Porque la semana anterior me levantaba la computadora, pero lo único que ponía es ¿por qué los judíos no creen en Jesús? Y esas todas las objeciones, ¿no? La Trinidad, Dios no es hombre. Y te voy a decir la verdad, Dios me cubrió muchísimo porque hay objeciones muy reales. Pero me puso objeciones sencillas. Y yo entendía la parte del Espíritu de Dios, que comúnmente se llama Espíritu Santo, pero el Ruach Adonai, ¿no? O sea, Ruach HaKadosh, si tú ves el Tanaj, nunca dice Ruach HaKadosh, dice Ruach Adonai. El Espíritu de Dios, ¿no? Que se movía desde Génesis, existe, claro. Que Dios se haga hombre era una objeción bien difícil. Claro, hoy podemos contestarle en 2 segundos. Claro. Pero, empecé a ver objeciones y entonces empecé a buscar judíos mesiánicos. Y entonces empiezo a ver un mundo que yo no conocía. O sea, que me es muy interesante estar hablando contigo, que tu página es judíos mesiánicos, o sea, y estás en Texas, ¿no? O sea, que era parte de México, que seguramente está lleno de sefaradim o anusim o criptojudíos, sin duda, que vienen de España y son judíos, y posiblemente tú tengas el gen judío. Y eso es, voy a hablar de mi siguiente libro en un ratito. Entonces, muy interesante. Y entonces yo empiezo a ver un mundo totalmente desconocido.
Estás hablando con un judío que conoce el judaísmo, muy involucrado, pero jamás había oído de los judíos mesiánicos. La gente no sabe que existe el movimiento judío mesiánico. Moisés, Hasta hoy. ¿En qué año sucedió esto, Moy, cuando comenzaste a... 2007. Ok. 2007. Y empiezo a buscar y veo que hay todo un mundo de judíos creyentes en Jesús, ¿no? Yo me acuerdo, yo vivía en Nueva York, yo hice mi maestría en medicina del deporte en Nueva York, y mi esposa, mi primera esposa era de New Jersey, entonces vivíamos en Nueva York. Y me acuerdo que un día vino mis papás a visitarnos y estábamos caminando ahí por Nueva York, por Broadway, y estaban los de Jews for Jesus, ¿no? Judíos para Jesús, que es una organización muy importante, de Moshe Rosenberg, creo que se lo apellida, no me acuerdo. Y le dieron un panfleto a mi papá. Mi papá nunca fue un judío muy practicante. Mi papá casi se desmaya cuando le dieron un panfleto de Just for Jesus. Me acuerdo como si fuera ayer. Se le bajó la presión, se puso mal. O sea, estos son unos rateros, unos robadores del espíritu. Mi papá, y estás hablando de mi papá que la verdad su judaísmo era 100% tradicional, no hablaba hebreo, era cero religioso, pero claro, ayunaba en Yom Kippur, iba en Rosh Hashanah o trompetas, y se puso muy mal. Y yo me acuerdo, cuando yo volví a ver la página de Jews for Jesus, me acuerdo de la reacción de mi papá, cómo hemos sido tan vacunados, y ya es algo que automáticamente nos causa rechazo, automáticamente nos causa agresión, automáticamente cuando tú conoces a un judío o creyente en Jesús, no hay la apertura ni para hablar muchas veces. Es muy triste, pero es lo que nos han vacunado. E insisto, y tiene que ver con lo que digo en mi libro en el primer capítulo, que es la P de perdón, porque es la historia. Es la historia. ¿Okay? Entonces, entonces empiezo a ver un mundo nuevo del judaísmo mesiánico. Y se me abrieron los ojos. Y a mí lo que más me llamó fue empezar a ver todas las profecías cumplidas de Jesús. Soy doctor, entonces me gusta mucho la ciencia, pero me encanta la espiritualidad. Si has oído mis prédicas que dices que has escuchado, siempre conecto la ciencia con la Biblia, siempre. Me fascina ese tema. O sea, Dios creó la ciencia, entonces no puede estar peleado con la ciencia. Me encanta cuando dice, es que yo soy científico y por eso no creo en Dios. Eso es lo más estúpido que he escuchado en mi vida. Si eres científico, deberías de creer en Dios. Porque cuando ves la ciencia, ves la perfección de la ciencia. Y bueno, amén. Empiezo a estudiar y me meto muy a estudiar. Para hacerte la historia corta, eso es agosto de 2007 y estamos en un viaje en Bariloche con mi esposa, un viaje aniversario. Y había sucedido todos los huracanes en Cancún, la economía se había movido bastante triste. Y entonces le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Estoy harto de los huracanes, o sea, ya íbamos 3 en menos de 5 años, vámonos a las montañas. Y me dice, ¿dónde? Y dije, no sé, pues donde hay una congregación judío-mesiánica y que haya escuelas que nosotros estamos en AC, Accelerated Christian Education, y aquí hay escuela. Y bueno, para hacerte la historia corta, googleamos rápido, en 2 semanas ya sabíamos que Denver era el lugar. Llegamos a Denver, un día, o sea, imagínate, en Denver hay como 8 congregaciones mesiánicas grandes. Bueno, hay 3 muy grandes, 3 muy, muy grandes y 5 chiquititas. Ok. Y hago cita con 2 de las 3 muy grandes. Hola, soy Moisés Resnick, los voy a ir a visitar. Sí, aquí te esperamos, o sea, normal, ¿no? Nada. Y llego un día, esto era mayo de 2009, me acuerdo perfecto, mayo de 2009, y llego ese día a la congregación, checa cómo Dios es grande. Era una congregación se unía viernes en la noche para Shabbat en la noche y otra sábado en la mañana. Entonces nos daba tiempo de ir a las 2. Entonces dije, perfecto, vamos a esta en la noche y vamos al día siguiente a la otra, a ver cuál nos gusta más. Y íbamos, simplemente yo abrí una clínica de quiropráctica, tenía licencia yo para ejercer en Colorado. O sea, nunca, todo un rollo de vamos, abrimos una clínica, ¿no? A Dios gracias, financieramente habíamos vendido un terreno que valía muchísimo dinero, estábamos cool, estábamos súper sobres. Y en ese para Jeffrey Feinberg, se para Bert Yelling, que es el rabino principal de esta iglesia, que se llama Roe Israel. Y se para y dice, hoy es un día muy especial para los judíos mesiánicos del mundo, porque Jeffrey Feinberg viene a predicar y les va a dar un mensaje. Ya, Jeffrey predica. Y al final del mensaje dice que
El lunes, o sea, en 2 días, o sea, en 3 días más bien, porque la vieron esa noche, en 3 días se abre la carrera de judaísmo mesiánico por primera vez en la historia de Estados Unidos y de Israel. Avalado por por King Seminary, no me acuerdo cuál, o Dallas Seminary. Bueno, ahí es donde estoy estudiando, Moisés, en the King's University. King's University. En divinidad, sí, con David Rudolph. Ok, bueno, King's University tiene un programa, entonces está avalado por Denver Seminary, Dallas Theological, bla, bla, bla. Okay. Y dice, y el que quiera venir, la clase es gratis. Ok. Wow. 52 semanas en el año, 8 congregaciones, las posibles son 400 y estás tú ahí. Al día siguiente vamos a Yeshua Tzion, otra congregación, y dice el rabino David, Chaim Urbach, hola, no sé qué, manda su speech, y luego dice, y pasado mañana empezamos la carrera de judaísmo mesiánico y los invitamos a venir. Entonces vuelto con mi esposa y le digo, oye, mi amor, esto está muy raro, ¿no? O sea, 2 veces el mismo mensaje. Le dije, vamos a una cosa. Tú te vas de shopping, yo me voy a la universidad. Y regresamos en otra vez a buscar casas y escuelas para los niños. Me dice, estás loco, ¿cómo crees? Otra maestría, tú ya tienes una maestría en medicina del deporte, una en neurología, ¿qué vas a estudiar? Una liderazgo, ¿qué vas a estudiar? Le dije, no sé, siento en mi corazón que tengo que ir. Me levanto 5:30 de la mañana porque la clase empezaba a las 7, te vas, le digo, me voy a llevar yo el coche porque yo me pierdo, no voy a tomar un taxi, voy al GPS, tú te vas aquí al mall que está aquí enfrente. Y me dice, no, voy contigo. Wow. Para hacerte la historia, llegamos a la clase así, literal, hola, ¿dónde está el salón? Lloramos toda una semana. Mi esposa, cuando vamos a Guadalajara, hay una congregación mesiánica en Guadalajara, que en esta búsqueda de Jesús, yo contacto y empiezo a mandar los correos, te conté, ya me desvío un poquito, empiezo a mandar los correos y digo, soy judío y creo que creo en Jesús, necesito ayuda. Creo que creo en Jesús. Creo que creo en Jesús, literal, creo que creo en Jesús, necesito ayuda. Y me contestan, y de repente me contesta una persona que queremos mucho, que se llama Manuel Hernández, que está en Guadalajara, y me contesta muy como tú hoy. Hola, yo soy gentil, pero le dije, bueno, ya no le contesté que no es gentil, es Israel, pero bueno, hoy ya te puedo contestar así. Y me dice, no te preocupes, tú no dejas de ser judío, no te preocupes, y me empieza a explicar el evangelio en el contexto judío. Me dice, no se llama Jesús, se llama Yeshua, no se llama María, se llama Miriam, y entonces empieza a haber una paz en mí, porque yo no me quería convertir en el pueblo no elegido, ¿me explicó? O sea, yo no quería convertirme en católico, porque para el judío, el católico y el cristiano es exactamente lo mismo, son idólatras en su mente, porque, insisto, no estamos con nada. Y entonces, cuando vamos a Guadalajara a visitarlos, ya le contó la historia y me dice, wow, bienvenido, no te preocupes, tú no tienes que dejar de ser judío, tú puedes ser un judío creyente en Jesús. Y digo, wow, eso me dio mucha paz. Manuel Hernández me ayudó, me ayudó a que no me desviara. Tiene un libro espectacular que se llama Mesías o Farsante. Es un escritor, es un historiador, tiene un libro espectacular que se llama Entre la cruz y la hoguera de todas las guerras cristeras en México. Es un cuate muy, muy inteligente y me ayudó muchísimo. Pero lo interesante de esa visita es que cuando estábamos en Guadalajara, se voltea con mi esposa y le dice, ¿y tú cómo te llamas? Me dice pues Irma Alicia Tostado. Me dice, pero yo no soy judía. Y entonces el cuate, él vive en Guadalajara y le dice, ¿Tostado de los Altos de Jalisco? ¿No? Y le dice a mi esposa, sí. Y pega en la mesa y grita a su esposa, Celia, esta niña es salteña de los Altos de Jalisco. Ok. Yo soy ella de los Altos de Jalisco, yo soy de los Chaparros de México. Y va corriendo, él es historiador, y va corriendo y saca un libro de las migraciones judías a los Altos de Jalisco. El quinto nombre, Tostado. Wow. Entonces mi esposa empieza a llorar, o sea, ella encuentra su judaísmo en esa noche y yo encuentro a Jesús en mi judaísmo. Entonces esa noche fue, bueno, te lo cuento y lloro. Fue una noche increíble porque exacto, lo que hace Dios, o sea, Dios siempre hace esto, ¿no? Dios me encanta porque Dios hace así, va a poner los rompecabezas y de repente mete la última pieza y sale la fotografía, así es Dios, ¿no? Mi esposa dice que hace como carambola, no sé.
Sí, le pegas una habla y todo sale. Entonces, en esa noche en Guadalajara, mi esposa encuentra su judaísmo. Ella ya sabía que era judía, porque cada vez que mi suegro se ponía jarra con tequila, que no era muy seguido, pero cuando se lo ponía, decía que era judío. Pero cuando no estaba jarra, decía que odiaba a los judíos, que era un típico comportamiento de los marranos o de los anusim, o de los... Es que la palabra sefaradí está mala, pero bueno. Y entonces, en ese momento fue increíble. Entonces, para hacerte la historia corta, o sea, imagínate, agosto 2007, recibimos a Yeshua, mayo 2009, estamos estudiando la maestría. Así, wow. en año y medio. O sea, Dios tiene una prisa tremenda con nosotros. Y así como nos llevó a Denver, Colorado, a hacer la maestría en judaísmo mesiánico, yo soy el diploma 001. Soy el primer judío mesiánico graduado de Denver Seminary. Soy el primero. Sí, y después Dios nos corre de Denver. O sea, tenemos un problema en migración así de irreal. O sea, ganamos el caso. Yo tenía green card. O sea, no nos dejan entrar a Estados Unidos. No entendimos nunca. Perdimos. Y te dije que habíamos sido o sea, nos habíamos sido holgados de dinero. Y te hablo holgados nice, no holgados mal. Y perdimos todo. O sea, nos regresamos con deuda a México. De irnos así, de no tengo que trabajar, no te preocupes, nos regresamos con deuda. Perdimos casa, automóvil, clínica, todo. Horrible. O sea, lo que yo te cuente fue horrible. Así como José en la cárcel, igual. Y Dios nos trae de regreso a México. Y, o sea, hoy lo entiendo, pero en ese momento fue horrible. En 2012 viene Jewish Voice con Jonathan Bernis a hacer un evento muy importante. Jewish Voice se dedica a plantar congregaciones mesiánicas. Y bueno, y me dice, Moy, yo creo que seas uno de los líderes. Éramos 3 líderes en ese momento. Para Beth Shalom. Paul Wilbur le pone el nombre a la congregación. Nos regala una Torá que se la robó un pastor, que no voy a decir el nombre por confidencialidad, pero sí me duele que se la haya robado. Sí, se la da el pastor, tú la guardas y nunca nos la regresó. O sea que por si la estás escuchando, regrésanoslas por favor, porque no te pertenece. Y es de Beth Shalom, sí, es una Torá hermosa que la regaló Paul Wilbur. Y entonces tengo una chiquita aquí que no es del tamaño real. Yo también tengo esa chiquita. Sí, pero bueno. Oye, entonces Jonathan Bernis y Paul Wilbur vinieron a México y aquí es donde te hablaron acerca de todo esto. No, o sea, yo ya estaba estudiando mi maestría en judaísmo mesiánico. Ok. Eso es septiembre de 2012, yo me graduó diciembre 10, en mi cumpleaños me graduó, diciembre 10 del 2012 me graduó. Entonces, en septiembre, antes de Rosh Hashanah, antes de las fiestas, y obviamente me llaman y me dicen, Moy, creo que tú debes ser uno de los líderes. Habían puesto a este pastor también de colíder, que obviamente nunca jaló, porque quería ser una iglesia cristiana, no una congregación mesiánica. Bueno, se involucró, no funcionó muy bien. Y bueno, y nos quedamos 3 líderes en la congregación, y desgraciada o agraciadamente hubieron separaciones hasta hoy, y hace ya como 2016, ya nos quedamos nosotros solos como líderes en Beth Shalom. No era la intención, nunca fue mi intención, primero, ni regresar a México, ni ser líder congregacional. O sea, literal, te juro por mi vida que nunca pensé que iba a estar haciendo esto. Jamás. Jamás. Soy quiropráctico, a Dios gracias, somos dueños de Dolor Fin. No necesitamos el trabajo de pastores. Dios nos ha súper bendecido. Llegamos con una mano adelante y atrás. Me autoempleé en una de mis clínicas. Y lo único que le pedí a Dios, dame una casa que no puedo comprar, aunque tengo una casa en Denver, tengo una casa hermosa en Denver, aquí no puedo comprar nada, pero dame una casa donde te podamos servir. Así fue. Y esta es tu casa donde aquí estamos grabando, pero durante 8 años nos juntamos en esta casa, hasta la semana pasada, acabamos de rentar un espacio gigante de 300 metros cuadrados en el centro comercial Interlomas, donde están todos los judíos, y vamos a abrir escuela y asesoría y consejería familiar, y prédicas, y librería, y cafetería, y incubadora de negocios, y todo gratuito. ¡Wow! Entonces, ¡qué bendición!
Dios ha sido súper, súper, súper bueno, súper fiel. Sí, y una de las cosas también que te quiero comentar es que en realidad, como tú mismo lo viviste, no hay mucho judaísmo mesiánico auténtico como el que tú has experimentado en México. La verdad son contadas las personas a lo que yo he visto, por lo menos, que han experimentado lo mismo que tú en México. En Estados Unidos sí está más abierto todo esto, pero creo que tú eres uno de los pioneros que están abriendo el camino y con todo esto que el Eterno ha hecho por medio de ti, pues en México. Sí, de hecho sí ha sido, no podría decir difícil, porque la verdad Dios nos ha súper sostenido. A Dios gracias, yo no vivo de la comunidad. Es importante entender. O sea, si, Claro. yo si hubiera seguido trabajando en la comunidad, podría estar de presidente de cualquier organización de la comunidad. Es la realidad. La mayoría de mis amigos ya están a niveles muy altos en la comunidad. Presidente, o sea, uno de mis mejores amigos es presidente del Consejo Sionista en México, otro está en Comité Central, bla, 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 bla. Moisés, ¿y tú todavía sigues en contacto con ellos? ¿Que les hablas de Yeshua? ¿Cuál es tu interacción con Unos sí y ellos? otros no. Unos Okay. me han literalmente cerrado la puerta. Unos así me dijeron, tú ya estás loco, tú ya te convertiste en un católico cristiano, eres un idólatra, no te quiero volver a ver. Unos han sido así de frente, otros han sido más, no tan de frente así, pero no me toman la llamada, no me regresan el mensaje. Claro. Mis mejores amigos me siguen amando como a mejores amigos, ¿no? O sea, oro por ellos, les he compartido, no, a algunos les gusta, otros no les gusta, otros te dicen, porfa, vamos a hablar de todo menos de esto. Hay de todo, hay de todo. Claro. La realidad es que sí estoy súper expuesto, escribo libros, o sea, ya estoy escribiendo escribí PGR y estoy a punto de sacar mi tercer libro, el segundo libro es de liderazgo, entonces se llama La Tribu Zanahoria, que sale ahorita con Robert Kiyosaki en un summit que vamos a hacer. Wow. Sí, sale en agosto y algo, sí. Y luego va a sacar el libro de la firma de Dios, que tiene que ver con gente como tú, posiblemente, que son atraídos al judaísmo, pero a lo mejor se apellidan Hernández, Sánchez o Pérez, porque perdieron su judaísmo en algún momento, pero con el DNA judío pueden comprobar que son judíos. Y el libro es una novela, fue una novela porque uno de mis escritores me dijo, Moy, tienes todos los elementos para hacer una novela. Me dice, vamos a hacerla. Y yo no quería. Y entonces tuvimos que cambiar todo. O sea, después de 2 años de trabajo, se cambió toda la novela y está increíble, está wow. Y la novela se llama La firma de Dios, la única posibilidad de tener paz en Israel. Y de hecho es una propuesta real de paz en Israel. Es una propuesta real, es una novela, pero los personajes son basados en personajes reales que viven hoy o que ya vivieron. La propuesta es una propuesta real de paz entre el pueblo palestino y el pueblo judío en Israel, y tiene que ver con una migración masiva de cristianos judíos o de cristianos que tienen el gen judío. Está increíble la novela, ya la verás. De hecho, hoy hablé con Eduardo Mundo, que es un productor de cine, y me dijo, porfa, llévame la novela porque la queremos hacer película. Y dije, no sé, vamos, esperemos a ver qué sea Dios. No sé, pero es un proyecto muy ambicioso, muy ambicioso. Yo sí creo que los judíos creyentes en Jesús o los cristianos que tengan el gen judío van a formar una parte muy importante de la paz en Israel. Yo pienso que hay, en América debe haber, así como tú, o sea, ¿tú ya te hiciste el test? Tengo 1% Ashkenazi y tengo, pues, 1%. Y tengo, pues, de Europa, de aquella área, pero, pues, el Ashkenazi es lo único que detecta. Ajá. En mi libro la propuesta que yo hago es exactamente como la ley del retorno, que tienen que tener 25% o más. Claro. Pero porque en algún momento tienes que marcar la línea, quién sí, quién no. Sí, claro. Pero la ley del retorno dice que si uno de tus abuelos es judío, ya con eso entra, entonces 25%. Entonces de ahí nos sacamos eso. Pero yo creo que hay millones de personas con 25% de sangre judía. Y que aman al pueblo judío. Y que hoy gracias al cristianismo evangélico, gracias a Dios, porque el cristianismo anterior ha sido
mucho ha sido antijudío, tristemente. El cristianismo evangélico ha sido pro-Israel, pro-judío, pro-Jerusalén, ¿no? Entonces el evangélico ha cambiado mucho la manera de ver al judío. Entonces es increíble, es increíble. Ahorita que estábamos en el Centro Comercial Interlomas, el sábado fue la primera reunión, o sea, fue una locura, porque el miércoles firmé el contrato y el miércoles en la noche estábamos rompiendo paredes y todo, y entre polvos y todo, predicamos ahí el sábado. Wow. Y llegaron 3 judíos en la tarde, y dijeron, ¿qué es aquí? Porque obviamente nuestro símbolo es una estrella de David con la paloma, que es el Espíritu de Dios. Sí. Y dice, ¿qué es aquí? Y es un templo, porque no parece templo, porque tiene un auditorio. Y dije, pues no es un templo, es como, mira, estudiamos la Biblia, la desciframos, la platicamos, dejamos que entren judíos creyentes en Jesús, judíos no creyentes en Jesús, católicos, cristianos, agnósticos, pero vienen a estudiar y damos curso. Y además lo hacemos gratuito. Todo gratuito, porque es lo primero que les llama la atención, ¿no? ¿Cómo lo puedes hacer? ¿Y la membresía? Sí, exacto, es lo primero que te cobra el judío, ¿no? Dice que ser judío te cuesta, ser un buen judío te cuesta más. Y dice todo, me dice, guau, y le dije, ya hacemos consejería familiar y curso de liderazgo, incubador de negocios, y va a haber una escuela de aprendizaje acelerado. Dice, usted increíble. Y no hacemos acepción de personas como normalmente nosotros, como judíos, sí es cierto, ¿verdad? Somos muy racistas. Le digo, sí, la verdad, la neta, sí, somos muy exclusivos. Me dice, está bien bonito lo que está haciendo, ¿podemos venir? Sí, claro, cuando quieras. Fue increíble. Wow. Entonces, el estar ahí en el Centro Comercial Interlomas nos va a permitir exponernos. Claro, sin duda, cancelaron el nombre Yeshua, pero vamos a recibir ataque, pero yo sé que Dios nos va a proteger. Pero vamos a estar expuestos a algo que la gente no sabe, que es el judaísmo mesiánico. La gente oye Jesús para un judío y ya es. Claro. ¿No? O sea, entonces, creo que Dios nos ha puesto sin duda ahorita a partir de la semana pasada que ya estamos expuestos ahí. Ya estábamos expuestos, pero era en casa, era por internet, ¿no? El libro, o sea, déjame contarte, cuando yo iba a exponer hay un congreso que se llama Tarbut. Tarbut quiere decir educación o cultura. Bueno, Jinuj es educación, Tarbut es cultura. Y y en el congreso de Tarbut se hace una vez al año y como que invitan las nuevas tendencias del judaísmo. Inclusive invitan a judíos gays o sea, lo que esté de moda, ¿no? Y me invitaron. Me dijeron, oye, Moy, nos gustaría que hables del judaísmo mesiánico. Y les dije, ¿qué tan agresivo quieres que sea? Y me dijeron, be free. Y entonces pongo mi conferencia. Yeshua, Jesús, ¿Mesías o farsante? Ok. Y bueno, salieron los pósters y todo. A las 48 horas me habla el director, me dice, Moy, déjame decirte que si haces la conferencia me cancelan el evento. Y me quitan todo el apoyo económico. Dijo, ok, entiendo perfecto. Le dije, gracias por la oportunidad. No están listos todavía. Y ya. Entonces, el problema es que el judío no se da el chance ni de cuestionar si es una posibilidad, Jesús. Claro. Están cómodos, ¿no? Y lo entiendo, o sea, también los entiendo, o sea, entiendo a mis hermanos, entiendo a mis primos, entiendo a mis mejores amigos, los entiendo. O sea, su judaísmo están muy cómodos y no les hace falta el Mesías, porque no entienden que sin el Mesías, pues van a ser juzgados por obras, y ellos creen que si tienen 51% bueno y 49% malo van a entrar al cielo, que es una teología que no existe. No existe esa teología, pero se les han dicho así. Entonces ellos lo fielmente lo creen. Moisés, ¿cuál fue la respuesta de tu familia directa cuando se enteraron de que tú creías en Yeshua? ¿Cuál fue su reacción y cómo es tu relación con ellos ahorita o cómo cambió? Bueno, mi hermano es como ateo, entonces mi hermano tuvo una juventud difícil en el sentido de que su hermano gemelo murió a los 23. Se casó con una católica, lo corrieron de la casa, le rompieron un Nuevo Testamento en su cara, porque lo encontraron en casa. Entonces, la parte religiosa a mi hermano le causa mucho ruido. Claro. Yo oro mucho por mi hermano, sé que algún día va a tener que creer o no, no sé, es su decisión. Mi papá, cuando yo empecé a creer esto, se enojó muchísimo, pero fue decente, o sea, no fue
O sea, no me corrió de la casa, simplemente me Ok. dijo, ¿estás loco? Me dice, ¿es otra de tus loqueras? Porque como soy, siempre Ya. me metí en rollos, Sí. ¿no? Entonces me dice, es otra de tus loqueras. Y mi mamá es muy, muy cuestionadora, mi mamá es muy inteligente. Mi Ok. mamá es sumamente inteligente. Entonces le dije, mamá, tú eres muy inteligente. Le dije, le dije, ven, voy a sacarle el Tanaj. Y ahí saqué un Tanaj, saqué un Antiguo Testamento y empecé a leerle las profecías. De hecho, en el libro, mucho comercial, pero está muy bueno. Sí, sí, sí. Adelante. En el libro, aquí en la Ok. R, dice perdón, gracias y revelación. La R son todas Ok. las profecías en orden y cómo literalmente compartirle a un judío. O sea, la idea es esa. Ok. Wow. Y entonces, Ok. ese fue mi proyecto de Mercenary, mi proyecto de graduación, que después se convirtió en un libro. Empezó con un taller y después se convirtió en un libro. Ok. Y en la R, entonces le empecé a ver. Y entonces le empecé a leer las profecías. Y cuando llegamos a Isaías 53, dice, pero esa es una Biblia católica. Ok. Y entonces la volteo y le dije, ¿me puedes decir de quién es esto? Es mi Biblia de la escuela. Era la de ella, era la de Ok. su escuela, de chiquita. Ok. Esa Biblia tenía 40 años ahí, no sé. Wow. Y mamá empezó a llorar. Y me dice, lo Wow. matamos, lo matamos. Así dice, lo matamos, lo matamos. Le dije, no te preocupes, estaba escrito, tenía que morir para que pudiera resucitar, para que los gentiles creyeran en Jesús. Si no lo matamos y no muere, no resucita, y si no resucita, los gentiles se van al infierno todos, y entonces solo serán salvos los judíos, y Dios no hace excepción de personas. Era Oh. el rechazo del pueblo de Israel, es la salvación del pueblo gentil. Y eso no lo entienden a veces ni los pastores, o Sí, los porque cristianos mismos. Pablo habla mucho de esto en Romanos 11, ¿no? Romanos 9, 10 y 11, claro. Todo Sí, esto. Romanos 9, 10 y 11, claro. Entonces, ¿tu mamá llegó a la fe en Yeshua con Isaías 53? Así. Wow. No fue así, pero sí, Fue un relativamente rápido. proceso. Fue relativamente rápido, o sea, ¿no? Cuando yo estaba Okay. viviendo en Denver, le empecé a compartir, le empecé a compartir, le empecé a compartir. Y ya, y mi mamá desgraciadamente con la pandemia no ha podido venir a ver Shalom, pero cuando estábamos sin pandemia era la primera en estar aquí. Mi papá ya se bautizó, o sea, ya hizo Tevilá, mi papá también ya se hizo Tevilá. Mi papá, yo creo que por la misericordia de Dios sí es salvo, porque ya hizo Okay. Tevilá, ya se bautizó, no Okay. camina, no Okay. camina en la fe, no estudia. Yo creo que sí cree, yo creo que sí cree. Le cuesta trabajo todavía hablar libremente, pero sí ha repetido la oración, o como tú lo conoces como The Okay. Sinner's Prayer. Sí la ha Okay. repetido, sí ha hecho Tevilá. No te podré decir que es un creyente firme. Mi mamá sí, mi mamá es súper creyente. Wow. No comparte mucho, le da mucho miedo a mi Claro. mamá compartir, le cuesta trabajo compartir. Compartir no es fácil al judío, compartir es poco fácil, la verdad. Sí. Mira, a mí me fascina, hablabas de ese rabino de Chabad en Cancún, o sea, ese rabino de Cancún que claro que me quería muchísimo, porque yo fui socio fundador. Un día Okay. llegó a mi oficina y tocó la puerta y me habla mi secretaria en Cancún, me dice, está aquí el rabino, no me acuerdo si era Jaime Moishe, no me acuerdo, ahorita me voy a acordar. Le digo, que suba. Le digo, ¿qué pasó, rabino? Qué gusto verte. Le dije, ¿qué haces aquí? Me dice, vengo porque tú te has alejado demasiado. Le dije, ¿alejado de dónde? Porque yo me siento más cerca de Dios que nunca. No, 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 tú ya eres un goy, un gentil, uno de las naciones. Y le dije, no, yo sigo siendo Okay. judío, inclusive te puedo decir que soy más judío que antes. Sigo la Torah mejor, guardo Shabbat que no guardaba Shabbat, ya no como cerdo que comía cerdo, guardo las fiestas bien, tengo un temor de Dios mucho más, ¿no? Y dije, claro, que Claro. no te compro tus productos si tienen tu firma o no me valen. Y entonces le dije, Claro. pero vamos a una cosa, ¿tú crees que yo me alejé? Me dijo, sí. Le dije, vamos a una cosa, saca tu Tanaj, yo no saco el Nuevo Testamento, tú no sacas el Talmud, el Shulchan Aruch, la Gemara, la Mishnah, todos los libros apócrifos. Dice, solo vamos a ver el Antiguo Testamento. Okay. ¿Va? Dice, vale, va. Terminamos con Isaías 53. El cuate se puso súper nervioso y le dije,
¿estás de acuerdo que Yeshua es Mesías ben Yosef? ¿Estás de acuerdo que Yeshua es por lo menos el Mesías hijo de Yosef? Y me dijo, sí, pero no sé si sea el Mesías ben David. Dije, ¿qué necio eres? Dije, ¿qué necio eres? Le dije, por esas necedades, ustedes, por eso Yeshua dijo, fariseos son más necios. Ya lo reconociste, acéptalo. Me dijo, no lo puedo hacer, se me cae el show. Así me lo dijo. Me dice, gracias. Me dijo, gracias. Estuvo increíble la reunión. Sé que nunca te voy a convencer, pero tú tampoco a mí. Okay. Wow. Ya. Un abrazo. Yankele. Porque hasta esquiábamos, hasta lo invitaba a esquiar en mi lancha. Y me dijo, ya, me abrazó y me dijo, Moy, ya te entendí. Pero por lo menos la semilla se sembró. Claro. Entonces, y eso es algo que tenemos que entender. Si nuestro ministerio es compartirle al judío y no entendemos que el judío va a tener una oportunidad post-arrebato, pues entonces Zacarías 12:10 dice, y mirarán a quien han traspasado y llorarán como si llora por un hijo unigénito, y le preguntarán qué son esas heridas en tus manos, y él contestará, fui herido en casa de mis amigos. Zacarías 12:10 y 13:6. Espectacular profecía. Y entonces derramaré mi espíritu de gracia sobre ellos. Y derramaré mi espíritu sobre la casa de Jerusalén, dice. Además, sobre Jerusalén. Sí. Exacto. Entonces, en la segunda venida es cuando él va directo por los judíos. O sea, ¿qué está haciendo Dios ahorita? Preparando los 144,000. O sea, lo que está haciendo Dios ahorita es generar 144,000 creyentes en Yeshua y que sean judíos, ya sea judíos como yo de Judá, o, a mi punto de vista, o que tengan el gen en la sangre. Ok. A mi punto de vista. Ok. Nunca voy a predicar, no sé, nunca voy a predicar Apocalipsis, pero bueno, no me gusta meterme en camisa de 12 varas, no es mi estilo. Claro. No es mi estilo. Pero bueno, pero creo que va por ahí. Entonces, tenemos que tener paz, que nuestro ministerio no va a estar lleno de judíos, y esto es importante entenderlo. En Estados Unidos ha habido muchísimo rollo con esto. Entendemos que tenemos que formar a los 144,000, pero el 95% de las congregaciones mesiánicas fuera de Israel, porque en Israel pues, casi todos son judíos, digo casi todos porque hay rusos que no son judíos. No hay muchos rusos que no son judíos, pero fuera de los rusos que no son judíos, casi todos son judíos. Pero fuera de Israel, la mayoría de las congregaciones mesiánicas son 70-80% no gentil. Israel, que vienen cristianos y son Israel. Y de Judá son 20%. Pero ve la proporción bíblica. Son 10 tribus de Israel y 2 tribus de Judá. Son 20-80. Claro. Entonces, el 20%. Mientras tengamos el 20% y que el liderazgo, a mi punto de vista, el liderazgo debe ser judío. No porque el gentil no pueda, el gentil que no es gentil, insisto, perdón usar esa palabra. La persona que es cristiana no puede ser líder en una congregación mesiánica. No es que no pueda ser líder, pero si un judío nuevo llega, quiere ver a un judío liderando, no a un judío. Claro. ¿Sí me explicó? Sí. Entonces, el liderazgo debe ser judío. Por eso es tan importante que los judíos sigan estudiando para ser judíos mesiánicos preparados. O sea, yo me siento muy preparado y no por ego. Yo siempre se lo digo a mis congregaciones, si has visto mis prédicas, el día que tú sepas más, te paras aquí a la tarima y yo me siento. El día que tú sepas más, no tengo problema. O sea, yo no lo hago por ego, no, claro. Simplemente soy muy estudioso, me encanta estudiar y me encanta predicar. Pero tenemos que ir armando lo que va a venir. ¿Cuándo va a venir? No sé. No sé cuándo va a ser ese momento. O sea, estamos en el 5,786 o no sé por ahí. No me acuerdo en qué número estamos. 5,700. ¿81? Creo que es el 81. 5,781. Bueno, no sé si es el año 6,000, ¿no? Que sería el milenio para el Shabbat. Estás hablando de 220 años. Si hay errores cronológicos, pues, claro, sí. Cronológico de 20 años, de 200 años, a lo mejor son 20, no importa cuándo sea. No importa cuándo sea. Creo que nosotros, sobre todo, estamos llamados, no importa si eres judío y gentil, o Judá e Israel, estamos llamados a generar mejores seres humanos, temerosos de Dios, con valores.
con matrimonios sólidos, con escuelas sólidas. Y realmente ser influencers en la sociedad. Ahorita tenemos a schmucks. Schmuck es una palabra en Yiddish, no sé si la sabes, pero es como un burro. Ok. Significa otra cosa, significa, no lo voy a decir porque es una grosería, Ok. pero es un burro, es como un schmuck, es un tonto. Tienes a Ok. schmucks en el YouTube o en TikTok o Instagram siendo influencers y nuestros hijos se pasan viendo estupideces todo el día en el celular. Entonces, ¿cómo podemos ser influencers para una mejor sociedad? Okay. Y la única manera es formar el carácter de Yeshua en nosotros, ese carácter piadoso, Amén. misericordioso, de gracia. ¿Son importantes el Shabbat? Sí, es importante guardar el Shabbat, es importante guardar Pesach, sí, pero es mucho más importante tener la misericordia de Dios. Entonces, tienes congregaciones, ¿no? Judaizantes, ¿no? Que ese es un peligro gigante, de gente no judía que se quiere hacer pasar como judíos, ¿no? Sí. Se cambian los nombres y ahora se llamaba Manuel Martínez y ahora se llama Moshe Ben Yaakov, ¿no? Y se hacen pasar por judíos. Los judíos Claro. se burlan de ellos, Sí. diciendo, este cuate es un farsante. Y las iglesias les dan miedo invitarlos, aunque su teología es buena, porque dicen, no, me vas a hacer que los hombres se circunciden. Entonces, los hombres salen corriendo a la iglesia. Sí. O sea, y entonces van a judaizar. O sea, si tú me vas a ver, nunca me vas a ver en kippah, excepto en las fiestas. Nunca me en kippah más que en las fiestas. Y lo hago en las fiestas por si vienen judíos, porque además la kippah no es bíblica. El talit me lo voy a poner solo en una bar mitzvah o en una fiesta. Me vas a ver hablar muy poco en hebreo. No porque no lo sepa, porque no quiero representar eso. Claro. O sea, quiero decir, ven, persona que no crees en Dios, ven, tú que estás teniendo un problema matrimonial. Porque si Dios no fuera así, le hubiera dejado al Mesías a los judíos. Y no era para los judíos. Claro. La primera venida jamás fue para los judíos. Está clarísimo en Jeremías 31, en el nuevo pacto. Dice, y viene a hacer un pacto con la casa de Israel y con Judá, no como el pacto anterior que hice con sus antepasados, en este nuevo pacto con la casa de Israel. Y saca a Judá del pacto. Si tú les vi en Jeremías 31, en el segundo párrafo, saca a Judá. Es importante. Es un secret impresionante. Saca a Judá del nuevo pacto. O sea, porque Yeshua vino por los gentiles primero. Y en la segunda venida. Sí, adelante. No. Y en la segunda venida va a venir por los judíos. Hay un libro que se llama Kol HaTor, rabínico, pero dice algo muy interesante, Moisés. Dice que en la primera venida, o sea, Mashiach ben Yosef viene a ser salvación para los judíos, para los gentiles, y que Mashiach ben David viene a ser salvación para los judíos. Entonces, esa parte se me hizo muy, muy interesante. Yo estoy de acuerdo con ahí. O sea, no es que los judíos no creyeron al principio, obvio creyeron. Pablo era judío, Esteban era judío, Pedro era judío, todos eran judíos. Los primeros 140 años del evangelio, o sea, no 140 porque fue crucificado en el 30, los primeros 110 años del evangelio, los primeros 110 años son casi puros judíos. Claro. A partir del año 140, después de la revolución de Bar Kokhba, todo cambia. Y entonces empieza a tener poder, y en el año 325 ya perdimos, ¿no? Con Constantino, ahí ya se crea el catolicismo y perdemos todos. Perdemos entre comillas. Dios utilizó el catolicismo para que todo el mundo conozca a Jesús. O sea, de lo malo sacó lo bueno. Así es. No fue ni la mejor forma ni todo. Es muy cierto, solamente. Sí, hubo mucho daño. En la religión católica hubo mucho daño, y hay mucho rencor contra eso. Pero también en el cristianismo primitivo, o sea, echaban a los leones a los judíos, que fueron los de la salvación, o sea, no entiendo. Oye, Moisés, quiero regresarme al 2007, cuando tuviste esa experiencia de lenguas. Obviamente sabemos que en Hechos capítulo 2 se manifiesta el Espíritu Santo y hablan en lenguas. Lo que dice el griego es que son lenguajes diferentes. Son dos cosas diferentes. Okay. En Hechos 2 son lenguajes, son idiomas. Ok. Y luego hay un versículo que no me acuerdo, que es Corintios, que no me acuerdo, que dice que es
lenguaje angelical o como el espíritu habla. Ok, Son dos cosas diferentes. ok, La lengua, ¿no? El lenguaje, la lengua espiritual fue lo que me pasó a mí. Literalmente yo no entendía nada. Bla, ok, bla, ok. bla, 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 bla. Ya, Ahora, hay gente que dice, es que si no hablas en lenguas, no estás comunicando con espíritu. Eso es mentira, claro, mentira, mentira, mentira. ¿Es importante hablar en lenguas? La verdad, no. Si hablas en lenguas, qué chido. Pero si no hablas en lenguas, da exactamente igual. Inclusive Pablo dice, el hablar en lenguas no es importante. Dice, la interpretación del hablar en lenguas sería lo importante. ¿De qué me sirve que digas guara, 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 y nadie entienda nada? No sirve claro. de nada. Entonces, Sí. o sea, hay que ser, en Hechos 2 no son lenguas, son lenguajes, son idiomas. Ujú. Ok, ok. Perfecto. Sí, yo creo que también ha habido, obviamente es totalmente bíblico este concepto, pero también ha habido como que un abuso por parte de algunos De la movimientos iglesia pentecostal, del sí. cristianismo. Así es. Entonces ese problema que el de repente no saber cuál es la verdadera lengua o quién en realidad tiene este don, pero sí definitivamente es Mira, algo bíblico. a mí, yo, por ejemplo, en Bet Shalom tenemos prohibido criticar las iglesias. Eso es un estatuto que tenemos, ¿no? O sea, yo jamás voy a Sí, hablar claro, de nadie mal. claro, claro. Yo creo, a mí me ha tocado de todo. O sea, yo he predicado en iglesias bautistas, ¿no? O metodistas, o en pentecostales. Okay. O sea, a Dios gracias, Claro. a Dios gracias porque me han invitado a predicar a diferentes. Yo no tenía ni idea. O sea, imagínate, yo estoy sentado en Denver Seminary, Okay. en la maestría de judaísmo mesiánico, soy el único quiropráctico, todos los demás son o pastores o ya van a cada carrera. Y de repente, ¿de qué división? Me preguntan, ¿de qué denominación eres? ¿Yo de qué? Sí, ¿de qué denominación? Soy judío, no sé. O sea, no sabía nada. No sabía nada. O sea, yo me meto a estudiar sabiendo nada. Escúchame, yo no creía en Jesús como Dios cuando entré a Denver Seminary. Yo no creía en Jesús como Dios. Ok. O sea, ¿Lo aceptabas como tuve que mentir ¿Perdón? en mi aplicación. Tuve que mentir en mi aplicación. Ya. 2 años después, en un research, en un paper que tengo que hacer en una investigación de la deidad de Jesús, estoy leyendo un libro de Dan Juster, que es un muy buen judío mesiánico, y entonces hay un párrafo que dice, si entonces Jesús no es Dios, entonces realmente estamos en idolatría y nos vamos a ir al infierno. Y empiezo a llorar. Claro. Y caigo de rodillas y oigo una voz. Me dice, por eso te traje aquí. Por eso te traje aquí. Wow. Entonces, es un proceso. La deidad de Jesús para el judío es un rollo donde no te quieres meter al principio. Lo primero que te va a preguntar el judío, claro. ¿Y a quién le rezas? ¿A quién le oras? Porque ellos rezan, no oran. ¿A quién le rezas? Y si tú contestas a Jesús, ya perdiste. Claro. No a Dios. Claro. ¿Pero eso es a Jesús? Sí, bueno, en el nombre de Jesús. Es el mediador. Pero ¿para qué necesitas un mediador? O sea, puedes entrar a una discusión bien padre, ¿no? O sea, ¿por qué necesitamos un mediador? Ellos no entienden que necesitas un mediador porque necesitas un sacrificio perfecto que te lleve ahí. Pero como ya no hay templo, pues esa parte de los sacrificios la tienen borrada. Claro. Sí. Porque el judaísmo nuevo cambió a la triple T, que no son tacos, tortas y tamales, sino tefilá, teshuvá y tzedaká. ¿No? Tefilá, oración, teshuvá, arrepentimiento, y tzedaká, buenas obras o ofrendas. Entonces, el judaísmo ha cambiado. Entonces, el judaísmo ha cambiado porque ya no hay templo. Escúchame, algo que es increíble entender. El judaísmo más antiguo actual es el judaísmo mesiánico. Es el más antiguo. Sí, estoy de acuerdo. Sí. Definitivamente el judaísmo rabínico eventualmente evolucionó de lo que era el fariseísmo y pues claro. Tiene muchas añadiduras, digamos, que no existían en la época del Segundo Templo. Claro, y ves al hasidismo, y esto está inventado en el año 1560. Sí. Pues muy bien. Excelente. Ha sido un placer, pues, amigo. Así es, amigo. Muchas gracias por esta plática. En realidad fue todo un honor y un placer poder escucharte y este gran testimonio de vida que vemos en ti y las obras que Hashem está haciendo a través de ti para esta comunidad en México. Y pues espero platicar contigo próximamente también. Seguir platicando. Muchas gracias. Pónganos en oración, por favor, Bet Shalom. Si quieren seguir nuestras enseñanzas, Bet Shalom
México en YouTube y Bet Shalom Mex en Facebook. Y ahí están las carpetas, predicamos verso por verso. Gracias por la invitación, que Dios los bendiga. Porfa, pónganos en nuestras oraciones. Y si tienen a alguien, la gente que está escuchando, que quiere venir a Bet Shalom, estamos en el Centro Comercial Interlomas todos los sábados a las 12:30 p.m. Y muchísimas gracias y esperemos en Dios que sea la primera de muchos contactos. Gracias de verdad. Así sea, Moisés. Muchísimas gracias. Bendiciones. Laila Tov. Laila Tov. Laila Tov.